trabajo interno. Pero la intención, mi hermano, es que vamos a arrancar un diciembre en forma. Diciembre sí va a estar activado, ¿vale? La iglesia. Ya organizamos algunos horarios con mi esposa para tener intercesión en la mañana, al menos 2 veces en la semana, ¿vale? Entonces, si puedes aquí de 6 a 8 venir y tenemos un tiempo de oración. Yo sé que ustedes tienen una vida perfecta como yo y no tenemos necesidad de nada, ¿cierto? Pero es bueno reconocer al Padre de los cielos y saber que Él es el que nos otorga misericordia, ¿cierto? Todos tenemos necesidades, ¿no? Cosa tan compleja, estos seres humanos. Pero bueno, menos mal. El Señor murió por nosotros, ¿no? Tremendo, ¿no? En obediencia al Padre. Hemos venido estudiando la carta del apóstol Pedro a la Iglesia Universal, a la Iglesia de Cristo, ¿cierto? En la primera carta de Pedro, capítulo 2, y hace 8 días hablamos acerca del verso 12, ¿cierto? 11 y 12. Amados, como extranjeros y peregrinos, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y siguiendo nuestro esquema, pues entendemos que es una lucha continua el ser cristianos, ¿verdad que sí? Es cierto que somos más que vencedores, es cierto que caminamos de triunfo en triunfo, es cierto que el Espíritu Santo está en nosotros, pero nosotros seguimos siendo ¿qué? Carnita, seguimos sintiendo, mi hermano. Porque tú te levantas a medianoche en la nueva casa donde vives, a oscuras, y lo primero que sucede es que tropiezas tu dedito meñique con la punta de algo, ¿cierto? Porque como te desubicas, cambiaron las ubicaciones de las cosas, y te acuerdas de que estás vivo, ¿verdad que sí? De que sientes, de que tienes dolor, angustia, necesidades, y eso a veces causa que nos desviemos de la vida, del camino, del propósito de Dios, y pequemos. Pero como extranjeros y peregrinos nos obligamos a quitarnos esas cargas y a caminar en pos de Cristo, de la verdad, del único verdadero. Este tiempo de cuarentena nos debe haber ayudado a nosotros como iglesia para entender que en cualquier momento la vida puede dar un giro completo, ¿cierto? Las iglesias quedaron vacías, desocupadas, algunas tuvieron que entregar sus lugares, sus locales por los costos de arrendamiento, ¿verdad? Hoy cuando se están empezando a abrir las iglesias nos damos cuenta de que la feligresía deja de ir, los líderes se desaparecen, todo el mundo está angustiado en que vuelvan a cerrar las ciudades, en que la economía otra vez, las deudas, todo lo que sucede en cuarentena, y nos damos cuenta de lo frágil que es la vida cristiana y la vida humana. Algunos tal vez han tenido pérdidas de familia que supuestamente han muerto por este famoso bicho, ¿verdad? O por diferentes situaciones, algunos han perdido el trabajo, ya no lo volvieron a llamar. Son situaciones que nos hacen entender que esta vida puede cambiar así, como en Estados Unidos las elecciones, de un momento a otro, ¿verdad? Va a cambiar del 1 de enero en adelante del capitalismo imperialista a un socialismo extraño. Y Latinoamérica va a caer en esas garras. Pero entendiendo que Dios es el que quita y coloca reyes, debemos aceptar las circunstancias que se nos vienen encima. Un paréntesis, ¿no? Este cambio de política en Estados Unidos afecta a todo el mundo, en particular a Latinoamérica. Esperemos que sucede, ¿no? Van a haber peleas allí, van a haber situaciones complejas y esperemos a ver qué pasa, pero lo único que sabemos es que evidentemente para el mundo ya es Biden el presidente de Estados Unidos y la política económica y social de Latinoamérica va a cambiar. Recuerden que él es aliado de Irán y es aliado de Venezuela. Él se saluda cortésmente con nuestro amigo vecino y le parece que es perfecta la forma en que él actúa. Entonces, preparémonos, mis hermanos. En estos tiempos yo les he dicho, preparémonos para las circunstancias que se avecinan. Los cambios sociales y económicos son tremendos, así como hemos visto los cambios de ideología y todo ello, van a venir cambios más fatales. Esperemos que no reactiven esta pandemia del coronavirus para Latinoamérica. Hay países como Argentina y Chile que siguen cerrados, España también a medio cerrar, Italia la está volviendo a cerrar. Entonces esperemos que como nuestro país se ha vendido completamente a esta situación, continuemos trabajando y operando y abriéndonos. Por eso voy a aprovechar el tiempo para viajar a Cali y hacer estas labores de trabajo allí, antes de que vuelvan a cerrar, y esperemos que no cierren nuestro país. Pero mi hermano, no durmamos en estas situaciones. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque tiene que ver con el día de hoy. Seguimos en el texto de primera carta de Pedro y nos dice él en el verso 13, del capítulo 2 de la primera carta. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior,
ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad para pretexto, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos hasta ahí, verso 17. Y por eso la introducción, mis hermanos, porque es difícil uno aceptar las disposiciones legales de las autoridades que nos están gobernando, ¿cierto? Aceptar esta imposición a las ideologías políticas, a las ideologías educativas, a las ideologías sociales, ¿verdad? La ideología de género es aberrante delante del Señor, ¿verdad que sí? Pero está impuesta. Nosotros no podemos discriminar a nadie que participe o que esté conforme con este tipo de ideología, ¿verdad que no? Pero ellos sí pueden hacer con nosotros, ¿qué? Lo que quieran, ¿verdad que sí? Es aberrante ver cómo nuestros dirigentes nacionales roban, ¿verdad? Y aprovechan ese tiempo de situación de salud pública para usar los dineros hacia la salud en cosas diferentes y desviar fondos, ¿cierto? Y nosotros estar sujetos a autoridades corruptas y corrompidas. Pero mira lo que nos dice el texto. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a estas autoridades. Es complejo saber que tenemos que usar el coso ese que no sé qué dice el mío, el tapabocas, ¿cierto? Que tenemos que obligarnos a usarlo porque si no, ¿qué recibimos? Una multa. Yo tuve que meterme a Coronap y inscribirme allí y estar sujeto, y es una aplicación bien interesante porque ella funciona a través del Bluetooth y el Wi-Fi, obviamente. Y conectado a Bluetooth se conecta con los otros que tienen esa aplicación. Y continuamente me envía informes de las zonas donde ha habido brote de coronavirus, de las personas que han tenido coronavirus. O sea que ellos también reciben informes de mi movimiento y mi actuar. Es una vigilancia tremenda, pero me toca tenerlo activo para poder ingresar al aeropuerto y poder subirme al avión y poder hacer parte de ese sistema. Y es algo que lo obliga ¿a qué? La autoridad. Es una imposición de autoridad, en donde hay vigilancia sobre el ciudadano de manera particular. Porque tú te inscribes allí con cédula, con nombre, con dirección, con la ubicación geográfica y te tienes 24 horas monitoreado. Lo tengo apagado el Bluetooth, pero ahorita más tarde voy a mirar y él lo activa automáticamente. Y me tiene ubicado dentro del sector y me informa y le informa a otros de en dónde ha habido brotes de coronavirus. Eso es una pérdida de libertades, pero ese texto nos habla de que aún estén sujetas como esclavos a las autoridades. Es complicado, ¿no? En la época de cuarentena y en las transmisiones que hicimos por internet hablamos muchísimo, ¿cierto? Del Imperio Romano, del Imperio Babilónico, del Imperio Asirio, y yo les decía, aún seguimos ¿en qué imperio? En el romano. Y ahora se va a hacer muchísimo más evidente con esta vigilancia de manera particular, aunque ya somos vigilados por Google, ¿no? Porque Google sabe dónde estás tú. ¿Verdad que sí? Y si tú necesitas ir a un sitio que no conoces, pues lo más fácil es decirle a Maps, guíame. Y Maps te dice, gira a la derecha, gira a la izquierda, has llegado. Eso es vigilancia, es muy fácil, es muy chévere y es muy útil, pero al mismo tiempo es un imperio que nos vigila. Y el texto nos dice que debemos estar sujetos y aceptar esas circunstancias. ¿Tú te acuerdas cuando eras joven y bello? Aún todavía somos jóvenes y bellos, ¿cierto? Nacidos en Cristo todos somos jovenciticos. Y tu papá o tu mamá te daba una orden y tú la hacías con una gran alegría, ¿o cómo la hacías? Qué oso, ¿sí o no? O tu papá y tu mamá, apenas tú llegabas, porque en ese tiempo no existía el celular, cuando éramos jóvenes y bellos. ¿Dónde estaba mi hijito? Porque usted me dijo que iba a estar donde Pepito y yo llamé al teléfono fijo, en esa época de teléfono fijo, y allá no estaba. ¿Qué hacían los papás? Querían tenernos ¿cómo? Vigilados, controlados. Y eso hace parte del ser familia, ¿cierto? Ahora en Cristo Jesús nos dice que nosotros somos vigilados por el Señor, porque está el Espíritu Santo en nosotros, Él sabe lo que hacemos, dónde estamos, todo. Pero ahora también nos dice que debemos estar vigilados, sujetos y esclavos de las autoridades, los gobernadores, los alcaldes, la presidencia, la policía, el vecino,
Y eso guerrea nuestra alma, ¿cierto? Mi amor, ¿me haces unos huevitos pericos para el desayuno? Bueno, papito, ya te hago tus periquitos. ¿Sí es así? Bendito el Señor, nosotros en Cristo sí hacemos eso, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué se ríen así? Tienen una risa toda extraña en sus rostros. Sujetos a todos, mi hermano. Más adelante va a hablar de los deberes conyugales. Dentro de 8 días tocamos ese tema. Hoy vamos a hablar del tema de las autoridades, mi hermano. Pero ¿hasta dónde el cristiano tiene que obedecer las autoridades civiles, policiales, judiciales? Si a ti te llega una carta de impuestos nacionales, ¿qué tienes que hacer? Atenderla, ¿no? Yo les conté lo que me sucedió con una moto que vendí hace 30 años y que me llegó una citación para embargo porque nunca se hizo traspaso y el que la compró la revendió y nunca pagó impuestos y me llegó a mí el cobro jurídico, ya con orden de embargo. Afortunadamente el coronavirus sí me ayudó para eso, porque pararon todos los procesos y salió un decreto para reducir costos de todo ese cuento, solo tuve que pagar, o sea, de una cantidad de dinero solo pagué como el 10% nomás, de un dinero que no debía yo, sino otro que le sacó fruto a ese bien, a una moto, hace 30 años atrás, mi hermano. Pero tuve que obedecer y pagar porque está a nombre mío aún. Ahora me toca es ir a Zipaquirá y tratar de cancelar esa matrícula de ese vehículo, que yo creo que ya ni existe, pero que todavía sigue generando impuestos. Entonces estamos sujetos a ellos. A mí la DIAN este año me cambió mi régimen de simplificado, me pasó a otro régimen nuevo que se inventaron hace un par de años y que ya lo están obligando a todos los pequeños comerciantes y a todos los trabajadores profesionales que han generado y que han sido reportados por otras compañías, por otras empresas. Y cuando me doy cuenta me llega la notificación de la DIAN. Usted tiene ahora, pertenece al régimen, bueno, se me olvida el nombre que ni me lo he aprendido, y debe empezar cada 2 meses a generar, que cada mes a generar impuestos. Y me enredó la película, me enredó la vida. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Sujetarme a ello. ¿Por qué? Porque soy en este sistema. Hasta ahí todo está bien, ¿cierto? Hasta ahí todo está bien. Las señales de tránsito, debemos ¿qué? Sujetarnos a ellas. Aún las policiales, como el tapabocas, cuando estamos en la calle, en lugares públicos, debemos ¿qué? Sujetarnos a ellas. Pero ¿hasta dónde? Vamos a leer el texto nuevamente. Mira lo que dice. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. ¿Por qué a causa del Señor? Porque cuando tú sales a marchar contra la izquierda o contra la derecha, contra FECODE o contra Duque o contra esto o contra lo otro, ¿quién está quedando mal? ¿Quién está quedando mal? Cristo no nos manda a marchar, mi hermano, ni siquiera por el no aborto. Ni siquiera por el no aborto. Porque cada político y cada legislación y cada autoridad dará cuentas a Dios por las políticas que levantan. Yo sé que muchos pastores, algunos han sido senadores, han sido concejales, algunos no han sido nada, pero participan de ello, invitan a la gente a caminar para ir en contra del aborto, en contra de esta ideología, o en contra de lo otro. Mi hermano, los cristianos no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados a hacer lo que me encontré ayer haciendo a mi hermano Javier. Predicando el Evangelio, en la calle, en los buses. Cuando tú predicas el Evangelio, eres contra el aborto, ¿sí o no? Eres contra la droga, eres contra la ideología de género, eres contra lo que está en contra de la palabra. Predicando el Evangelio simplemente. Tú no tienes que levantar pancartas diciendo, no, este político, este izquierda, este derecha, este paraco, este guerrillero. No tienes que hacer eso. Los cristianos no fuimos llamados a eso. Porque cuando lo hacemos y la gente reconoce que somos cristianos, ¿qué nos están diciendo? Ay, ese Dios, vean. Vea al Dios que representa. ¿Quién queda mal? Somos malos testigos del Señor. Cuando tú en tu hogar levantas tu voz vociferante, con groserías, con violencia, ¿quién está quedando mal? El Dios que tú representas. Se nos llama cristianos, somos embajadores del Rey, somos su voz, sus pies, sus manos y su parte visible en esta tierra. Por eso dice aquí que nos debemos sujetar a las leyes y a las autoridades. Pero ¿cuándo sí debemos hacer lo contrario? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5. Les invito en su Biblia, libro de los Hechos, capítulo 5. Y vamos al verso 12 del libro de los Hechos, capítulo 5.
Y vamos a ver un ejemplo de este mismo escritor de la carta de Pedro, o sea, Pedro mismo, cuando estaba iniciando su ministerio, después de que fue empoderado por el Espíritu Santo de Dios en Pentecostés. Verso 12, voy a leerlo completo para que lo entendamos, ¿vale? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en la cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Voy a hacer un paréntesis aquí chiquito con ese texto. En este texto dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Otra vez, mis hermanos, vamos a leer el texto. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de los hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Dice allí que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos o los libertaba? No, esto era una creencia pagana de las personas. La sombra de Pedro no sanaba a nadie, ¿vale? Era una creencia pagana y la gente decía, ay, la sombra de ese que es un semidios, por una creencia babilónica, sanará a los enfermos. Pero aquí nunca dice que la sombra sanaba a nadie. Ojo, no nos confundamos. La gente era sanada y libertada por la predicación del Evangelio y por la imposición en aquel tiempo de las manos, no por la sombra. Eso era una creencia babilónica, espiritista. Entonces algunos predicadores leen eso de corrido y están o mal estudiados o mal informados, o no se detienen a estudiar las creencias babilónicas delante de la idolatría que había en este tiempo, aún en el pueblo judío, ¿vale? La sombra no sanaba. Sigamos más adelante en el texto. Amén. Verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron a los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por ciento la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera adelante, de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrán a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y les trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en el nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose del concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se callasen,
mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad con vosotros lo que habéis de hacer respecto a esos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y este se unió a un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días de censo y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podrá destruir. No seáis tal vez estemos luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después los de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de protestar, no cesaban de qué? De enseñar y predicar. Yo sé que el texto es largo, yo sé que hicimos un paréntesis, pero en este contexto, el mismo apóstol que nos habla de obedecer a las autoridades, en este contexto está ¿qué? Desobedeciendo una orden de las autoridades del templo. ¿Cuál fue esa orden? No predicar en nombre de Jesús. Entonces, en este caminar, a la luz de ese texto, ¿cuándo el cristiano está autorizado por Dios para desobedecer a las autoridades civiles, gobernales, policiales? Cuando está predicando, cuando se le es prohibido predicar el Evangelio de Cristo. Cuando se le es prohibido predicar el Evangelio de Cristo. Cuando tú predicas el Evangelio, tú predicas salvación, sanidad, libertad y obediencia al Dios de la palabra, al único Dios. Cuando tú predicas el Evangelio, predicas contra la izquierda, contra la derecha, contra el político, contra la corrupción, contra los proabortistas, contra las ideologías anticristianas. Predicas contra todo ello porque estás predicando la verdad y la vida. Tú no necesitas levantarte y decir el homosexualismo es pecado, no, porque cuando tú hablas y predicas la ley, los 10 mandamientos, está simple, específicamente allí. No tienes que atentar contra estas ideologías gritando y vociferando, sino simplemente predicar el Evangelio de Cristo. Lo que enfurece al maligno y al sistema mundo y al sistema del maligno es que tú prediques a Cristo. Las iglesias que predican prosperidad no le afectan al maligno, porque están tocando el ego y la avaricia y la codicia del ser humano. Pero una iglesia que predica la palabra, que dice que tenemos que ser austeros, estar contentos con poquito si es el tiempo de tener poquito, que si estamos enfermos y Dios no nos van a estar contentos con la enfermedad porque es la voluntad de Dios. Recuerden el aguijón o la situación del discípulo del apóstol Pablo, de Timoteo con su enfermedad. Cuando una iglesia predica la verdad del Evangelio, entonces sí choca contra el sistema mundo, sí choca contra el sistema del maligno y sí es atacada por el maligno. Cuando tú te levantas a predicar la verdad del Evangelio, no estás contra la autoridad, sino estás con la máxima autoridad de esta creación, con Dios. Cuando tú estás en tu hogar, hablando de cosas más sencillas, y te levantas en contra, predicando el Evangelio, hablando de la palabra, del comportamiento de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, con la palabra, estás en la autoridad de Dios y no estás contra la autoridad, sea tu esposo, esposa, padre, madre, hijo, con la palabra, no con la correa, hijo de puerca, chino, no, con la palabra, no como Adán, esa esposa que me diste, Señor, no, con la palabra. Y eres respaldado por Dios, y Dios te fortalece, y Dios te guarda del ataque del maligno, pero es con la palabra. Yo sé que hay muchos predicadores y salen con carteles y salen con su grupo de líderes a las calles en contra de las legislaciones, en contra de esto. No, mi hermano, esa no es la predicación del Evangelio. Date cuenta qué estaban haciendo los discípulos y los apóstoles, qué estaban haciendo en este momento cuando fueron apresados.
predicando. Cuando son llamados al concilio, ¿qué es lo primero que hacen? Le dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y a qué les mandó Dios? El Dios nuestro de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgando de un madero. A este Dios ha exaltado como con su diestra por príncipe y salvador de Israel, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es lo que estaban predicando en la calle. Es lo que estaban predicando en el pórtico de Salomón, una de las entradas a Jerusalén. Era lo que estaban predicando. La palabra. Sí, yo sé que nosotros criticamos las ideologías. Yo mismo a veces lo hago en mis posts ahí en WhatsApp o en Facebook. Por eso me suspendieron Facebook. Me lo quitaron, me lo mataron, me lo destruyeron. Por eso tuve que abrir otro Facebook. Entonces yo le decía, Señor, estudiando este texto, le decía, yo creo que por eso me lo permitiste que Facebook le dijera, a mi Facebook, ¿no? Porque estaba haciendo las cosas contrarias. Algunas eran válidas, otras contrarias. Y Dios pues tuvo que hacer eso y quitarme todo ese historial y todo. Yo tenía muchos clientes que era por ese lado que nos comunicábamos y todo. Pero bueno, eso no es problema. Y tenía gente que nos seguía en la iglesia en la época de cuarentena se unieron a las transmisiones a través de Facebook, en Ecuador, en México, en España. Algunos de ellos los he podido recuperar, otros en Cali, otros no. Bueno, porque estaba haciéndolo de una manera contraria, dejando de predicar el evangelio y más denunciando las cosas de una manera equivocada. Cuando tú predicas el evangelio, denuncias la maldad de este mundo, denuncias el sistema equivocado, denuncias la falsedad de este mundo, pero es predicando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo es la verdad y la vida, que su palabra es real, que Él vino, Dios se hizo hombre y caminó en esta tierra, que cuando Él caminaba, allí estaba la presencia de Dios, no estaba en el templo, que cuando Dios hablaba, cuando Jesús hablaba, hablaba Dios. Y si tú miras lo que Jesús hablaba, Él hablaba el Antiguo Testamento. Él hablaba lo que los profetas habían escrito años atrás. Él hablaba de Moisés, hablando la palabra. Él no predicó algo diferente a la palabra. Él denunció a los fariseos, al sistema religioso, porque se habían apoderado de la palabra y la manipulaban. Como hoy muchas falsas iglesias cristianas, aunque parezcan cristianas, manipulan la palabra para beneficio de sus bolsillos, para beneficio de sus ministerios. Ahora, Dios es bueno y misericordioso y Él destapa todas esas ollas podridas, como lo que está pasando por allá en Miami, ¿no? Se han escuchado de los escándalos de aquellos líderes espirituales superpoderosos, llamados apóstoles hoy. Un gran ministerio de esos de Estados Unidos que se han descubierto todos los escándalos de adulterios, robos, fraudes. Dios permite todo ello. Claro, siguen con sus seguidores porque mucha gente vive y come de esos ministerios y tienen su propio Dios. Pero cuando nosotros anunciamos al único verdadero Dios, al de la Biblia, no necesitamos más. Y vamos a ser perseguidos. Date cuenta que ellos los libertaron, a Pedro y a los discípulos. ¿Pero qué hicieron antes? ¿Qué hicieron ellos antes? Los dejaron así, y listo, váyanse. Ya no prediquen más en nombre de Jesús. Chao. Los azotaron. Y aquí viene la segunda parte de esta predicación. Tú obedeces la autoridad, tú obedeces a nuestra alcaldesa, que es una mujer que tiene un concepto equivocado, ¿cierto? Respecto a su carácter de humanidad, ¿cierto? Es mujer, pero ella practica algo diferente en su vida íntima y sexual, ¿verdad? Ella responderá al Señor. Ella desarrolla leyes anticristianas que avalan su expresión o carácter o ideología de género y personalidad, ¿verdad? Nosotros no tenemos necesidad de decir lo que ella hace, si es equivocado o no, si se va a ir al infierno por ser o no ser, sino simplemente decir que ni a los idólatras, ni a los homosexuales, ni a los borrachos, ni a los fornicarios, ni a los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Es tan simple como ello. Y tal vez eso que es la palabra la va a ofender o los va a ofender más que si yo les digo, usted se irá al infierno por esto y esto y esto. No, simplemente predico lo que dice la palabra.
Ni los avaros, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los homosexuales, ni los estos, ni los otros, verán el reino de los cielos. Están condenados ya con Satanás en el lago de fuego. Ese es el Evangelio, predicar la palabra. No es más. Allí que se nombra corruptos, ladrones, borrachos. ¿Quiénes entran allí? Pues todos los que practican esto. Puede ser desde nuestra máxima autoridad gubernamental, el presidente, hasta el policía de la esquina. Y tú no necesitas señalarlo con el dedo y decir, es que usted es un ladrón y usted hace esto, hace lo otro. No, mi hermano, predica la palabra y con ello ya se van a sentir ofendidos. ¿Y en dónde? En su intimidad espiritual. Porque el espíritu humano, el espíritu que Dios nos dio humano, combate contra la palabra de Dios. No quiere hacerlo, y eso es lo que te pasa a ti y a mí. Cuando tienes un problema y sacas la varilla y el bate de béisbol para defenderte. Es el espíritu humano que se levanta y por dentro la conciencia o el Espíritu Santo, si eres hijo de Dios, te dice, no, estás mal, estás pecando. Pero como de allí afuera no tienen el Espíritu Santo de Dios, la conciencia sí le dice, no, hay algo mal aquí. Eso no es así, pero su ego le dice, no, está atentando contra mi libertad, mi expresión, mi libertad de pensamiento, mi sexualidad libre, mi forma de ser. Es que así me hizo mi papá y mi mamá, es que así me gusta a mí. Nosotros ya no tenemos ese problema, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ninguno dice que no. Me asusta. Yo sé que combatimos contra muchas cosas en nuestra vida. Pero ya no combatas, ríndete a la palabra. No a aquello que te gana, no a tu ira, no a tu ego. Mata el ego, mata el ego, mata el ego, mi hermano. Los cristianos no debemos tener ego, ni amor propio. Mira qué pasó con ellos. Después de que los azotaron, salieron llorando. ¡Ay, Señor, me pegaron a causa de tu nombre! Yo ya no quiero predicar más. ¿Hicieron eso? ¿Cómo salieron? Gozosos. Mira cómo me cortó ese látigo. Cristo derramó más sangre que yo. Él sufrió más latigazos que yo. Bendito el nombre del Señor. Salieron gozosos de ser azotados a causa del nombre. Igual a los cristianos de hoy. Prosperados, bendecidos y en victoria. Y a la primera quiebra, ¡ay, Señor, te olvidaste de mí! No me diste esa bendición, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice yo? Cristianos de chocolate, que por eso me es más fácil protestar, no al aborto, no al homosexualismo, no al esto, no a lo otro, que predicar el Evangelio, porque predicar el Evangelio nos cuesta la vida. Azótenme, hermano. ¿Tienes problemas en la casa? Deja de llorar. Tal vez es el correazo que Dios te da porque estás predicando el Evangelio. Ahora, si es el correazo que recibes por tu mal testimonio en tu hogar, entonces pídele perdón al Señor y empieza a predicar el Evangelio. Tal vez sin tu voz, con tu actuar. Porque hemos predicado tan mal que a veces la familia ya no nos cree. Entonces cállate, pero actúa como cristiano. Compórtate como cristiano. Y tal vez esa predicación haga más que tu voz. Ellos estaban gozosos, mi hermano, por predicar el Evangelio, no por denunciar. No fueron echados a la cárcel por estar en la calle protestando, lanzando piedras, como muchos cristianos en la época en noviembre del año pasado, que salieron a protestar con todos estos sucesos que hubo. Con el cacerolazo, por favor, cristianos, ¿qué pasa? No es eso, nosotros fuimos llamados a predicar a Cristo. Mi hermano, si ustedes recuerdan las predicaciones de la cuarentena, que todos los días enseñamos, que aún están allí en YouTube, las pueden ver. ¿Cuántos reinos han venido? ¿Cuántos reinos se han ido? ¿Cuántos reyes se han puesto? ¿Cuántos reyes se han ido? Ahorita ese rey del mundo se va a caer el 31 de diciembre y va a subir otro rey. Del mismo sistema, mi hermano. Pero Dios continúa inamovible. Su palabra continúa inamovible. ¿A quién tienes que obedecer y a quién tienes que sujetarte y a quién tienes que aferrarte? Al inamovible. Al único rey que no va a ser quitado porque Él hizo todo y todo pertenece a Él. ¿Me entiendes? Que voy a votar por este porque este me va a dar casa. Por este voy a votar porque este va a abrir empresas. Mi hermano, vota por quien quieras si quieres votar. Pero todos los días de tu vida estés sujeto a la legislación divina, a la palabra. Porque es la única que es inamovible. Pedro y sus discípulos lo entendieron, lo vivieron y murieron a causa de ello.
Tú y yo, a veces, desobedecemos la palabra y obedecemos lo que dice el Estado por miedo a morir. ¿Y sabes qué es lo más seguro en esta vida? Adivina. La muerte. Muchas iglesias de sanidad y milagros se llenan porque la gente tiene miedo ¿a qué? Y van a recibir su sanidad allí. No está mal, Dios sana, Dios liberta, Dios da vida, ¿verdad que sí? Eterna y vida física. Pero es una manera equivocada de buscar a Dios. Porque algún día vamos a morirlo, mi hermano. Y puede ser de un ataque cardíaco o aplastados por un transmilenio. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero si yo he estado sujeto a las autoridades civiles, pero primeramente a la autoridad de Dios, el día que ese transmilenio me aplaste, voy a estar en la presencia de mi Rey. Lo voy a ver frente a frente, cara a cara, en gozo eterno. Ya no hay lágrimas ni dolor. A veces nos imaginamos el encuentro con el Señor y llorar. ¡Ay, Señor, qué gozo estar contigo! No, si tú lees el texto dice que cuando estamos en su presencia, todo es ¿qué? ¡Gozo! Hoy llora, mi hermano, y quebranta tu pecado y tu humanidad delante de Él. Sí, hay canciones muy lindas y muy chéveres que como que sí, el día que está ahí voy a llorar delante de Él. No, dice que cuando estamos en su presencia ya no hay lágrimas, ya no hay llanto, ya no hay dolor, sino que estamos en la plenitud del gozo y del amor ágape del Padre eterno. Es aquí donde lloramos, es aquí donde tienes que quebrantar tu alma, sujetarte a esa palabra, a esa autoridad eterna. Ay, que el alcalde puso esta ley y ahora me toca salir con careta y eso, y ponerme y ir y aquí. ¿Para qué lloras por eso, mi hermano? Llora y quebranta tu pecado delante del Rey y humíllate, para el día que mueras estés en el gozo de su presencia. ¿Me entiendes? ¿Amén o no amén? Volvamos a la carta de Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Mi hermano, el año pasado cuando estábamos en selecciones, yo les dije y les aconsejé desde el punto de vista cristiano, ¿por quién no votar? Yo no sé si tú votaste o no votaste, porque no hoy nos gobierna, pero lo cierto es que aún antes de que surgiese eso, yo les decía, si sube tal persona, es castigo para nuestra ciudad. Yo no sé si ustedes han visto nuestra hermosa ciudad, pero Dios permitió eso, porque nuestra hermosa ciudad, que se dice que es muy cristiana, está lejos, lejos del Señor. Y Dios coloca autoridades para ejercer juicio. Y el juicio no viene para el malvado, aunque aquí dice que viene al malvado. El juicio primeramente viene ¿para quién? Para el cristiano. Es el primero que tiene que reconocer, he pecado. Como ciudadano, hijo de Dios, he pecado contra Dios. Porque me he dedicado más a mi vida y a mi cotidianidad y a mi ego que a predicar el Evangelio. Y por eso aún los cristianos han votado, y cuando digo votado, han votado a la basura su derecho a votar. Y han elegido personas que están bajo la ira y el juicio de Dios. Y no solo hablo de aquí en Bogotá, hablo de todo el mundo, como lo que ha sucedido en Estados Unidos en este tiempo. Es juicio que viene para este bloque de nuestro planeta. Es juicio que viene no solamente para ese país, para todos nosotros, mi hermano. Porque es lo que nos merecemos. Porque la iglesia ha estado dormida. Dormida. Claro, los malhechores también sufren juicio. Por eso nuestra ciudad está muy fácil de caminar y de ir. No hay atracos, no hay robos, no hay secuestros, no hay nada de eso, ¿cierto? Cuando el impío manda, el pueblo sufre, dice la palabra. Cuando el impío gobierna. Pero tú y yo tenemos un gobierno superior. Y sujetos a ese gobierno. Ojo, miren lo que digo. Cuando digo sujetos no es decir, ay, yo soy cristiano, me bauticé y yo asisto a la iglesia. No. Cuando digo soy cristiano es que pago el precio de ser cristiano. Me abstengo de pecar. Soy juzgado por mi familia, soy juzgado por los amigos, soy criticado, soy vituperado, soy azotado a causa del nombre de Cristo. No por mi mal comportamiento. Cuando digo que soy cristiano es porque vivo de esa manera.
Ahora, yo sé que aquí todos nosotros pasamos por, o sea, estamos bien allí, estamos dentro de ese enfoque, ¿cierto? Todos sufrimos a causa de Cristo, por fe. Pero es el tiempo, mi hermano, de que empecemos a entender que aunque Cristo no va a llegar en 50 años, o tal vez sí, yo no profetizo que Él viene pronto, sino lo que dice la palabra. Ven pronto. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo. Pero vas a venir. Y tal vez mis ojos no lo vean. Con toda seguridad yo sí creo que mis ojos no van a ver el retorno de Cristo. Voy a retornar con Él. Pero lo que se está cosechando son los tiempos finales, hermano. Y es tiempo de que tú y yo empecemos a anunciar esa verdad. No que Cristo viene en el 2030, como algunos ya lo están diciendo. Y que van a empezar los años de tribulación y los 3,5 y los otros 7, no. No nos vayamos por los... Predica a Cristo, mi hermano. Si tú predicas a Cristo, predicas que Él vino, se fue, pero volverá. ¿Cuándo? Cuando lo haya terminado. Y que ya estamos en el sistema del anticristo. Ya estamos, mi hermano. Porque es más fácil que un tipo salga a la calle maquillado, vestido de mujer y creyéndose una niña de 6 años, aunque tenga 80, a que un cristiano salga a predicar el evangelio y no sea visto con odio y rencor por el mundo. ¿No es así? El otro ahí está expresando su libre personalidad, pero el cristiano no, que predica el evangelio. Está loco. Ah, mire esa secta. No, pobrecito. Está enfermo. Estamos sujetos a las autoridades y vamos a sujetarnos a las autoridades. Pero primeramente nuestra autoridad es Cristo Jesús. Y Él no nos mandó a criticar al mundo, nos mandó a denunciar el pecado en el mundo a través de la predicación de su evangelio. A través de la predicación del evangelio yo denuncio los falsos ministerios, las falsas iglesias de cualquier denominación, católica, cristiana, mormona, la que sea. Predicando el evangelio. ¿Por qué los fariseos se sentían ofendidos de la predicación de Pablo o de Pedro en este caso? Porque ellos predicaban la verdad y ellos sabían que estaban en una mentira, que vivían una falsedad, que manipulaban la religión. Por eso se ofendían. Ahora aquí Gamaliel, en la carta, en el libro de los Hechos, no salió a defender a los apóstoles ni a hablar bien de Cristo. Él simplemente se lavó las manos. Él simplemente hizo lo de Pilatos. Se lavó las manos de la situación. Él no tomó partido. Algunos dicen, no, es que él creyó en Cristo. No, él se lavó las manos. Cuando tú no predicas a Cristo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te estás lavando las manos. Conservas tu posición. Te crees el muy chévere, el muy, pero no estás bien delante de Dios, aunque estés bien delante de la autoridad civil. Gamaliel quedó como el experto, el maestro duro, el fariseo de fariseos, muy sabio el hombre, pero delante de Dios, ¿cómo quedó? No tomó partido con Dios, se quedó con los hombres. Cuando tú no predicas el evangelio, predicando el evangelio, delante de una política, una legislación falsa, predicando el evangelio, se denuncias predicando el evangelio, tú estás lavándote las manos. Y delante de Dios eres un tibio. ¿Y qué pasa con los tibios? El Señor los vomita. Y los vómitos son horrendos. ¿Verdad que sí? Se ven mal, huelen mal y solo sirven para ser echados al retrete. Obedecer a Dios por encima de a los hombres es el llamado nuestro, sin dejar de obedecer las autoridades, las leyes que nos protegen y que protegen a los malvados, porque ustedes saben cómo es el derecho civil, el derecho comercial, el derecho penal del mundo entero. El que lo manipula es protegido. Pero esta ley, este derecho universal es eterno.
y todos, incluyendo nosotros, seremos juzgados por ella. Nosotros para vida eterna, y el mundo y esas autoridades malignas para perdición. Amén. Mi hermano, el sistema mundo nos viene amenazando de que van a encerrar otra vez el país y el mundo, ¿cierto? No tengamos temor de ello, pero no durmamos. Ya vivimos una cuarentena, ya pasamos un tiempo de austeridad, de escasez, de situaciones difíciles. Escuchemos lo que dicen las autoridades, escuchemos lo que dice la voz de Dios y no nos durmamos, ¿vale? No nos durmamos, mi hermano. Cree en Cristo, cree en su palabra, proyecta tu vida en Él. No dejes de predicar el Evangelio. Si ya no has escuchado con tu voz, actúa, calladito, como los pingüinos de Madagascar, gorditos y bonitos, actúa bien como cristiano, que eso predica más que tu voz, ¿vale? Aún con las autoridades, aún con las autoridades. Hoy es así de sencillo, preparando lo álgido de dentro de 8 días, cuando entraremos en ese terreno tan complejo de las relaciones maritales, de las relaciones familiares, y donde nos vamos a encarar con muchas situaciones personales y particulares, de cómo ganar nuestras familias para Cristo, cómo coger a esos niños que llevamos a la iglesia dominical, que se vean bonitos cantando en el coro o haciendo las cosas que se hacían en la iglesia infantil de adolescentes, y cómo ahora grandes los hemos perdido, ya no quieren saber nada de Cristo, porque fuimos malos padres, no supimos cómo comportarnos, y cómo empezar a retornar nuestra familia a llevar a los pies de Cristo, empezando por nosotros mismos. Por ahí iniciamos. Y va a ser como el proceso que vamos a emprender la otra semana. Empezando por nosotros mismos. ¿Vale? Mi hermano, porque si tú estás en Cristo y tu familia no, empieza a clamarle al Señor. Mi hermano, el infierno es real. Tú mismo tienes que empezar a creer en el infierno. Hay muchas religiones cristianas que matan al infierno, lo desaparecen, que no existe el infierno, que el infierno es la tierra. Hay muchas religiones cristianas que se han desviado de esa verdad. Pero mi hermano, tú no. La Biblia nos habla de que el infierno es real. Y tú tienes que entender, si te has quemado un dedito, imagínate cómo van a estar tus familiares, tus hijos, tus nietos, que no creen en Cristo. Tu esposo, tu papá, tu mamá. El infierno es real. No te des el lujo de que tus amados vayan al infierno sin antes haber hecho todo el esfuerzo de predicarles el Evangelio. Amén. Ese es el mandato de la palabra. No el ser rico y prosperar en esta tierra, porque esta tierra va a desaparecer. Tener una vida aquí, ojalá, en bendición, bien, con todas las cosas posibles. Y si no, no importa. Eres latigado y azotado, pero estás sujeto a la máxima autoridad, Cristo y su palabra. Y ella te manda a predicar las buenas nuevas a todos y clamarle a Dios por el perdido, empezando por los que salieron de tus lomos, tu familia, tus amados. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Dios, y tu palabra es la legislación máxima, la máxima autoridad para nosotros conocer y ser guiados por ella, y obediencia a ella, Señor, agradarte, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios de gloria, con todas estas legislaciones humanas que están surgiendo día a día, Señor, con las que van a venir, Señor, a sujetarnos a ellas sin dejar de predicar el Evangelio. Que cuando nuestra predicación ofenda esas legislaciones, sabemos que con gozo recibiremos el castigo, la disciplina de este mundo, pero tu sonrisa y tu buen siervo y fiel, porque estamos haciendo lo que tú nos llamaste a hacer, hablar y obedecer tu palabra, Señor. En esta mañana, Padre Celestial, en esta casi tarde, Señor, te damos gracias por tu misericordia y bondad, por ayudarnos a entender en este tiempo el carácter cristiano, el actuar como cristiano. Pero por encima de todo ello, Padre Celestial, también te damos gracias, porque en ese tiempo vas a salvar a nuestros amados, Señor. Porque nos vas a usar como instrumentos útiles para ellos, Señor. Vamos a hacer tu voz, tus pies y tus manos, Señor,
para predicarles el Evangelio, Señor. Vamos a conducir a otros a tus pies, Cristo Jesús, porque vamos a ser obedientes, clamando tu palabra, Señor. Ayúdanos en nuestro temor, en nuestra debilidad o en nuestro poco conocimiento para ser adiestrados en ti, Señor. A llevar a cabo la obra del Evangelio, la obra evangelista, y que otros conozcan de ti, empezando por nuestro hogar, Padre Celestial. Mi hermano, eleva tu voz y dile, Señor, salva a mi familia. Iniciamos este tiempo de oración clamándote por nuestros familiares, Señor, nuestros hijos, esposos, padres, nuestra familia cercana y lejana, Señor. Hoy volvemos en este instante del servicio a decirte, sálvalos, Señor, y úsanos como instrumento. Si en algún momento los maltratamos por nuestra mala manera de predicar el Evangelio, perdónanos, Señor. Y si es el caso, envía a otros que le prediquen. Pero nosotros con nuestras rodillas y nuestra voz clamaremos en intercesión para que ellos sean salvos, Señor. Que este mundo no los arrastre al infierno, sino que tu Santo Espíritu los guíes a tu luz eterna, Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén, por tu misericordia. Mi hermano, en este tiempo, si es el tiempo donde el Señor te ha provisto de ofrenda, de finanzas, yo te invito a que delante del Señor allí deposites en Él sobre lo que Dios te haya conducido a ofrendar. Lo coloques en ese sobre y le digas al Señor en agradecimiento a su benevolencia, a su misericordia, cómo tú honras su verdad a través de la predicación del Evangelio que tú escuchas. Padre, venimos delante de ti en este tiempo tan confuso y tan complicado en el área de las finanzas para orar por ellos, Señor, por esa provisión que tú has prometido para tu iglesia. Tú has prometido provisión, techo, abrigo y sustento, comida, alimento y vestuario, Señor. Tú has prometido que no nos faltará, Padre Santo. Y todo ello en ese sistema mundo se recibe a través de tu mano por medio de las finanzas. Por eso venimos delante de ti, Señor, con este sobre, Señor, algunos con una ofrenda preparada, Señor, y depositada allí, otros con el sobre vacío a la expectativa de que tú bendigas la obra de sus manos, Padre Celestial. Y hoy venimos delante de ti, Dios de gloria, para presentarte esta parte de nuestra vida, Señor, porque desgastamos nuestra fuerza humana ganando el pan con el sudor de nuestra frente. Hoy venimos delante de ti, Señor, a presentarla en este lugar donde somos alimentados, sustentados y cuidados por ti a través de la obra pastoral y la obra de la predicación, Padre Celestial. Hoy venimos delante de ti, Dios de gloria, a darte gracias por darnos sabiduría, inteligencia y fortaleza para ganar el pan con nuestro sudor, con nuestro trabajo diario, con el intelecto que nos das, con las ideas, con el negocio, con la profesión. Confiados de que tú eres un Dios de misericordia y que vas a sobreabundar estas finanzas, Padre Celestial. Oramos, Dios de gloria, para que tú ensanches la tienda de esta congregación, Señor. Ensancha las tiendas de cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que son empleados, aumenta, Señor, sus sueldos, sus comisiones, sus bonificaciones, Señor. Cambios de empleo donde ganen más, donde reciban mayores responsabilidades, pero con mayores beneficios, Padre Celestial. A los profesionales independientes, bendice sus negocios, sus trabajos, abre oportunidades laborales y financieras, Señor, para que también cuando recibamos la retribución financiera de esa labor, honremos tu nombre, tu palabra y el lugar donde aprendemos de ti, Padre Celestial. Te damos gracias por ello, Padre Santo. Bendice la obra de las manos, abre puertas financieras a aquel que hoy está en escasez, que no tiene oportunidades laborales, que está a la expectativa de un contrato, de un trabajo, Señor. Bendícelo, dale la oportunidad de demostrar que Él te honra, Padre Celestial, como tú lo honras con las finanzas. Te damos gracias, Dios de gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Deposita la mano confiada en la administración de ella. Y en agradecimiento al Señor, mi hermano, Dios es el dueño de todo, ¿no? De todo cuanto existe. De todo. Aún de nuestra alma. Mis hermanos, en esta mañana, una mañana fría de domingo, yo les invito a que en esta semana oremos por nuestra familia, mi hermano.
Este mundo está caótico, caótico, mi hermano. Cada vez las cosas se van a complicar más desde el punto de vista social, psíquico, financiero. Y si nosotros no nos hemos apartado del Señor en este tiempo, como muchos en las iglesias se han apartado, han dejado de asistir por diferentes circunstancias, la mayoría financieras, mi hermano, es el tiempo de que nuestra familia y amados retornen a Cristo y que no se vuelvan a apartar nunca más. Oren por los que se han ido de la congregación, los que han dejado de asistir a causa de estas presiones financieras, del trabajo, los turnos pesados a los que se han tenido que someter para salir de las deudas adquiridas en la cuarentena. Oremos por todos ellos. No tengo que decir nombres, ustedes los conocen. Y oremos por nosotros mismos, por nuestra hermana que nos acompañó. No sé qué situaciones personales tenga, pero también ella tiene vivencias que necesita ser atendidas por el Señor. Pero volvamos a la oración, mis hermanos. Por eso lo que les decía, la idea es que en diciembre establezcamos nuevamente los tiempos de oración en la mañana. Volver a eso, mi hermano. Es el alimento del cristiano, ¿no? Amén. Cierra tus ojos allí para despedirnos en oración. Padre, aquí está nuestra vida nuevamente, Señor. Tú eres el Dios que nos ve, eres el Dios que todo lo sabe, el que escudriña lo profundo de nuestro corazón. Por eso hoy nuevamente te damos gracias por nuestra vida, Señor. Y te volvemos a pedir, Padre Celestial, que nos ayudes en nuestra debilidad humana para llevar a cabo la obra del Evangelio. Predicarle al perdido, Señor. Entendemos que si hasta el día de hoy hemos tenido sustento, techo de abrigo, tú no lo darás hasta el día que cerremos nuestros ojos a esta vida y estemos en el gozo de tu presencia. Pero también sabemos que los que no creen en ti seguirán de mal en peor si no cambian su manera de vivir, Padre Celestial. Dales la oportunidad y úsanos como instrumentos para que ellos te conozcan, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano. Guarda a cada uno de los asistentes hoy quienes nos siguen en Instagram, Padre Celestial. En el hueco de tu mano, guárdanos del maligno. Guárdanos de este sistema mundo que quiere robarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Provéenos de toda cosa buena, Señor, y ayúdanos a caminar en este tiempo y siempre, Padre Celestial, obedeciendo a las autoridades civiles, gubernamentales, siempre y cuando no violen tu palabra. Ayúdanos a denunciar todo lo contrario a tu palabra a través de la predicación del Evangelio, de forma correcta y genuina, y aún recibir azotes a causa de ello, pero con un corazón alegre y dispuesto porque te hemos obedecido a ti por encima de los hombres. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quedamos despedidos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor les guarde y les prospere en todos sus caminos en esta semana. Y nos vemos dentro de 8 días, si Dios nos lo permite. Mis hermanos, el Señor les bendiga y les guarde. Qué bueno tenerte por aquí. Cuando quieras estamos aquí, ¿vale? El Señor te bendiga.